Estudiaremos ahora la lección número 13, que tiene que ver con las reglas modelo de la ABA. ¿Por qué debemos estudiar estas reglas modelo? Primero, porque en muchas ocasiones el Tribunal Supremo local ha mirado hacia esas reglas cuando nuestro código de ética no provee contestaciones contundentes para distintas preguntas que pueden surgir. No debemos olvidar que nuestro código es de 1970 y cuando hace falta alguna aclaración, alguna explicación, pues el Tribunal Supremo ha mirado hacia las reglas modelo de la ABA, que como sabemos desde la primera lección tienen una vinculación muy cercana, muy estrecha históricamente con nuestro código de ética. Segundo, aquellos de ustedes que una vez se unan al ejercicio profesional tengan interés, tengan pensado ejercer la profesión en el Tribunal de Distrito Federal para nuestro distrito, pues, allí aplican como normativa ética para los abogados que postulan ante dicho Tribunal Federal las reglas modelo de la ABA. Tercero, porque ya tenemos algunas expresiones de algunos de los jueces del Tribunal Supremo diciendo que contemplan, visualizan que en algún momento pronto vamos a tener una nueva normativa ética y que ellos esperan, anticipan que va a ser muy parecida esa normativa o va a estar muy cercana a las reglas modelos de la ABA. Y aquellos que piensen ejercer la profesión en los Estados Unidos, pues, en 49 de los estados aplican las reglas modelos de el ABA porque han sido adoptadas por dichos 49 estados, excepto California. Eso no quiere decir que en California las normas no tengan absolutamente nada que ver con las del ABA. Ciertamente hay unas grandes similitudes, así que aunque técnicamente no han adoptado las reglas, sí en términos sustantivos de su contenido, pues hay una gran similitud. En vista de que existen unos lazos históricos y unas similitudes en algunos puntos o normas entre nuestro código de ética y las reglas modelo, pues no vamos a hablar aquí de esas similitudes. Vamos a hablar de las situaciones o casos o normas que son distintas. En la medida en que no hablemos de algún tema, pues se puede inferir que en ese tema las normas tienden a ser similares o bastante similares. Así que aquí vamos a destacar lo distinto, lo diferente, para así saber en qué se diferencian estas reglas modelos de nuestro código de ética. En la regla número 1.1, que tiene que ver con la competencia, se habla desde el comienzo de las reglas del concepto de la razonabilidad. Es un concepto que está muy presente a lo largo de todas las reglas modelo y que lo vamos a ver mucho en este video, en esta lección 13, porque en la normativa de la ABA muchas veces las cuestiones se van a decidir, se van a determinar a base de unos criterios de razonabilidad. La regla 1.2 nos dice algo que en general sabemos en la profesión,
pero que no está en nuestro código, y es que un abogado que representa a una persona, por el hecho de representarlo, no puede entenderse ni interpretarse como que ese abogado eh, endosa, apoya, favorece las actividades políticas, económicas, sociales o morales de su cliente. La regla 1.4 nos dice que un abogado debe explicar hasta el punto razonablemente, y aquí vemos la palabra nuevamente, razonablemente necesario para permitir que el cliente tome una decisión informada sobre la representación. La 1.5 trata sobre el tema de los honorarios. Y esta regla dice al comienzo, desde su primera oración, que al utilizar el término razonable, nos presenta la idea de que un abogado eh, debe hacer un acuerdo para facturar o cobrar al cliente, siempre que esos honorarios que pacte pues no sean irrazonables. Es decir, que el concepto de razonabilidad está presente en la determinación de los honorarios. Los honorarios no deben ser irrazonables y cualquier cantidad que se acuerde para gastos tampoco debe ser irrazonable. La regla 1.6 tiene que ver con el tema de las confidencias. Esta regla dice que no hay confidencias que guardar, es decir, la comunicación con el cliente no sería confidencial. Si el abogado cree que la información es necesaria, la divulgación de la información es necesaria para evitar un crimen o un fraude que con razonable, de nuevo la palabra, razonable certeza va a acontecer, resultará, va a suceder, va a conllevar una lesión sustancial a los intereses financieros o a la propiedad de otra persona. La regla 1.7 tiene que ver con el conflicto de intereses y nos dice que ante una situación de conflicto de intereses por representación simultánea, los clientes, las partes que tienen ese conflicto y que quieren que el mismo abogado atienda sus asuntos, pueden dispensar, pueden excusar, pueden relevar a ese abogado de ese conflicto de intereses por representación simultánea mediante el consentimiento de estos clientes por escrito. La regla 1.8 tiene que ver también con el conflicto de intereses, en este caso un conflicto entre los intereses del abogado y los intereses de su cliente. En particular, la regla se refiere a una situación en la que nos preguntamos si un abogado puede llevar a cabo una transacción de negocios con un cliente, entre él, el abogado y el cliente. Y dispone la 1.8 que la contestación es que no, pero se puede salvar la situación. Se puede salvar si la transacción es justa y razonable para el cliente
y ha sido completamente divulgada y comunicada por escrito en un lenguaje que pueda ser razonablemente comprendido por el cliente. Si se dan estas condiciones, entonces se podría salvar éticamente la transacción y llevarse a cabo. La 1.8 también tiene una disposición interesante que no tenemos aquí, y es que antes de que concluya la representación legal, el abogado no puede llegar a un acuerdo, entrar en un acuerdo mediante el cual el cliente le conceda al abogado derechos literarios basados en información obtenida en el curso de la representación. Es decir, el abogado no puede hacer un acuerdo mientras es abogado del cliente para que el cliente le ceda derechos, por ejemplo, para que el abogado escriba una novela acerca de o escriba un libro que no tiene que ser de ficción, puede ser basado en hechos verdaderos, en el que utilice información obtenida mientras ha sido abogado de ese cliente. Finalmente, en cuanto a la 1.8, hay una disposición de que un abogado no puede tener relaciones sexuales con un cliente o una clienta a menos que ya existiera una relación sexual consensual entre ellos antes de comenzar la relación abogado-cliente. No puede surgir durante la representación. Si ya había comenzado antes, pues podría continuar. Pero si no existía antes de comenzar la relación abogado-cliente, no puede comenzar durante la relación abogado-cliente. La regla 1.10 versa sobre el conflicto de intereses imputado, es decir, el que un abogado puede transmitir a sus compañeros de bufete. Como sabemos, nuestro código de ética no tiene disposiciones detalladas, específicas sobre este tema, y lo que sabemos, lo sabemos porque nos lo ha dicho la jurisprudencia, mientras que en la 1.10 pues está detalladamente, muy detalladamente, toda la normativa que tiene que ver con este conflicto de intereses imputado. Igual sucede con la 1.13, que tiene que ver con el tema de la organización como cliente. En nuestro código son muy pocas las disposiciones que tenemos que tienen que ver con una entidad u organización como cliente de un abogado, mientras que la 1.13 cubre detalladamente los deberes y obligaciones del abogado hacia un cliente que es una entidad u organización.